Hola chicos, me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva clase de Alive Music. El día de hoy les quiero platicar sobre otro de los grandes músicos y compositores más importantes que ha habido en la historia, del cual ya en clase habíamos hablado un poco. Él es Ludwig van Beethoven. Beethoven nació en la ciudad de Bonn, en Alemania, hace muchos años, en diciembre de 1770, no se sabe el día con exactitud. Pero esto quiere decir que en este año se van a cumplir 250 años de que Beethoven nació. Y pues Beethoven nació en una familia en donde su papá, que se llamaba Johann, era un cantante, pero su papá no se cuidó su voz. Se desgastó mucho la garganta, perdió la voz y por lo tanto empezó a perder trabajos. No le daban trabajo porque no podía cantar y ese era su trabajo. Entonces empezaron a tener dificultades económicas, no tenían dinero. Su mamá, que se llamaba María Magdalena, pues hacía todo lo posible por hacer rendir el poco dinero que tenían, pero era muy difícil, les costaba mucho trabajo. Entonces Beethoven, pues él empezó siendo un niño, como a los 10, 11 años, a dar clase a una familia muy importante de Bonn y que le pagaban por darle clase a sus hijos, a los niños. Y entonces él, siendo un niño, ya trabajaba dando clase a otros niños y así le podía ayudar un poco a sus papás con el dinero que necesitaban para la comida. Bueno, Beethoven no tuvo una infancia muy feliz porque él amaba la música y amaba estudiar música, pero su papá, como él pensaba que tenía a un nuevo Mozart, a un nuevo niño genio, él quería que tocara siempre, todo el tiempo, y no lo dejaba jugar, no lo dejaba descansar, y entonces esto hizo que Beethoven pues sufriera un poco en su infancia, pero gracias a la música él pudo salir adelante, porque se concentraba en que él amaba la música y podía seguir. Bueno, después, cuando Beethoven creció un poco más, fue a la ciudad de Viena, que es la capital de Austria, y donde Mozart había triunfado. Y entonces él, cuando llegó y tocó, pues la gente se sorprendió, porque Beethoven tenía una particularidad que lo hacía diferente a los demás. Beethoven ponía mucha emoción. Para él era muy importante las emociones y las pasiones, poner eso en la música. Entonces la gente se sorprendía y se admiraba de la manera en que Beethoven tocaba. Bueno, pues tuvo muchos trabajos. Como él necesitaba trabajar para poder tener dinero para subsistir, pues trabajó para muchas personas que tenían mucho dinero, personas de la nobleza. Pero él no aguantó mucho porque él quería hacer lo que él le salía de su corazón, la música que tenía él en el alma, no lo que le mandaran. Y pues muchas veces las personas que lo contrataban pues querían que hiciera alguna cosa determinada que él no estaba dispuesto a hacer. Entonces un día renunció y decidió dejar todo eso, aunque ya no tuviera dinero, aunque viviera en la pobreza, con poquito dinero, lo que pudiera él ganar, pero ya no obedecer a nadie más. Él decidió que él era su dueño. De hecho, hay una anécdota en la que un príncipe, el príncipe Lichnowsky, le estaba exigiendo que hiciera algunos cambios en su música, y él, muy enojado, le dice que no, y le dice: usted fue príncipe por azar, porque ya nació siendo un príncipe. En cuanto a mí, yo soy lo que soy por mí mismo, he luchado por lo que soy. Hay miles de príncipes como usted, pero como yo, Beethoven, solo hay uno. Y se fue y renunció. Y prefirió irse a vivir a una casa pequeña, a una aldea, alejado de todo, y poder componer su música, la que él amaba. Bueno, Beethoven se enamoró muchas veces, pero él nunca se casó. Entonces, pues decidió irse a vivir, les digo, a esta pequeña aldea, alejado de todo. Y cuando estaba en este pequeño lugar, lo que hacía es salirse, irse al campo, escuchar la naturaleza, ver la naturaleza. Le encantaba sentarse en el campo y oír el aire que pasaba entre los árboles, el agua del arroyo correr, los animalitos, los pajaritos, las ranas, todos los animales que podía ver en ese momento y que podía escuchar. Eso era lo que él necesitaba para poder después eso ponerlo en su música, en la música que él componía. Pero, como alguna vez les conté, le pasó algo pues terrible para un músico, lo peor que le puede pasar a un músico. La música son sonidos, y Beethoven se quedó poco a poco sin escuchar los sonidos. Beethoven perdió la capacidad de oír.
Beethoven se quedó sordo. Entonces se deprimió mucho, se encerró en un cuarto, pensó que había su vida llegado al fin, porque ya no podía hacer lo que más amaba, ni escuchar la música, ni tampoco escuchar la naturaleza. ¿Qué podía hacer ahora? Pensó que era su final. Y lo que hizo, pues fue encerrarse, alejado de todos. Pero pensando y pensando y pensando, se dio cuenta de que tenía algo a lo que se le llama oído interno, y que todos tenemos, y que es esta capacidad que tenemos de pensar en un sonido, y cuando en realidad no lo estamos escuchando, no estamos detectando esa vibración que produce el sonido, pero en nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer que lo escuchemos internamente. Y entonces él sí, ya no podía escuchar la naturaleza, pero él recordaba cómo sonaba el río, él recordaba cómo sonaba el viento, él recordaba qué sonidos hacían los animales. Y más importante aún, él recordaba cómo sonaba cada nota, el do, el re, el mi, el fa, sol, la, si, todas. Y entonces pensó que podía seguir escuchando la música en su cabeza y podía seguir componiéndola. Aunque él ya no la escuchara con sus oídos, sí la podía escuchar con su cabeza. Y eso fue lo que hizo. Y entonces Beethoven volvió a resurgir como el gran compositor y el gran artista que era. Compuso muchas piezas después de que perdió la capacidad de escuchar. Y una de esas piezas, una de las más importantes, fue la Novena Sinfonía. Él compuso alrededor de 440 obras más o menos. Pero una de las más importantes es su última sinfonía, su Novena Sinfonía. Y pues la escribió estando sordo. Y entonces tenía muchos años sin presentarse ante el público, como unos 12 años que la gente no lo había visto en vivo. Entonces pues causó mucha expectación que iba a presentar una nueva obra, y la gente decía, no, pues vamos a ver qué compuso, podrá componer estando sordo, estará bonito lo que compuso estando sordo. Entonces causó una gran expectación y el teatro estaba lleno. Pero él tenía miedo a que la gente no le fuera a gustar, porque pues realmente él no podía escuchar cómo sonaba, aunque sí en su cabeza, con su oído no, y tenía miedo que a la gente no le gustara. Se sentó en medio del escenario, en el estreno de la Novena Sinfonía, le dio la espalda al público, solamente para ver a los músicos tocar la música que él había escrito, y entonces, tratando de sentir también las vibraciones que producían los instrumentos. Terminó la Novena Sinfonía, y él seguía sentado, de espaldas al público. No se daba cuenta de que atrás la gente estaba de pie aplaudiendo porque les había encantado esa música. Esa Novena Sinfonía hoy en Europa la consideran como su himno, como el himno de toda Europa, el himno a la alegría que viene en la Novena Sinfonía. Y bueno, cuando alguien se acercó a él y le dijo, maestro, por favor voltee, lo tomó, le hizo que se diera la vuelta, y cuando él voltea y ve al público aplaudiendo de pie, gritando bravos, de tanto que les había gustado. Después compuso algunas obras más y murió a la edad de 57 años. Beethoven es uno de los músicos más grandiosos que han existido. Les dejaré algunos links por aquí, espero los disfruten. Les mando un abrazo, chicos.